Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del horario que nos estés viendo. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a platicar de un tema básico, pero muy importante que de repente genera un poco de dudas. Vamos a hablar del proceso de almacenamiento y cómo identificar los puntos críticos de control dentro del proceso. Vamos a hablar de cómo identificar lo más importante, cómo identificar cuellos de botella, cómo identificar las operaciones o actividades que agregan valor y que no agregan valor. Bueno, vamos directamente a la presentación, que aquí tenemos ya. El proceso general de almacenamiento. Puedes ver en esta imagen que para hablar del proceso de almacenamiento tenemos que hablar de los 4 subprocesos principales de gestión de almacenes. El primer proceso es recepción, el segundo es resguardo, el tercero es la preparación de pedidos y el cuarto es la entrega de la mercancía o del material, del producto. ¿Esto qué implica? Que lo que tienes que analizar de primera entrada es que el almacén tiene que estar muy bien administrado en estos 4 conceptos. ¿Cómo recibo, cómo resguardo, cómo preparo los pedidos y cómo hago la entrega? Cada uno de los procesos, por supuesto, tienen sus propias actividades. En esta imagen solamente estás viendo las actividades principales. Por cuestión de espacio y por ser más prácticos, no estamos poniendo todas las actividades que conlleva. Pero haciendo un repaso rápido, la recepción está la descarga de mercancía, la inspección de la mercancía, codificar la mercancía y registrarla en el sistema. En el resguardo, juntas todo el material, lo agrupas, lo segregas de acuerdo a sus características, ubicas el pasillo, la estantería o el lugar donde lo vas a poner, transportas la mercancía hacia esas ubicaciones, la acomodas y confirmas en el sistema cuando aplique, porque no siempre va a aplicar, que la mercancía fue trasladada desde la recepción hasta su ubicación en específico. Cuando vas a preparar el pedido, tomas la orden o preparas la orden de picking, como también se le conoce, vas hasta el almacén a las ubicaciones específicas para hacer la extracción, extraes la mercancía de sus ubicaciones y transportas la mercancía hasta la zona de entrega. En la entrega, consolida las unidades de cada pedido, naturalmente para eficientar tiempos, eficientar costos de transporte o de distribución. Adicionas o acondicionas el pedido con el embalaje y con todas las identificaciones que sean necesarias, aseguras que los pedidos estén completos, emites la documentación que implique o que se necesite y registras la salida en el sistema. Este es el proceso a grandes rasgos y aquí puedes poner una pausa si lo quieres ver a detalle para tomar una captura de pantalla. Pero vamos a analizar lo siguiente, o sea, ¿cuántos pasos son necesarios para cada uno de estos subprocesos? Esa es la parte realmente interesante, porque cada empresa es diferente, cada empresa puede tener la cantidad de pasos que necesite, o sea, no hay un límite mínimo ni máximo. Depende de las condiciones de cada negocio, la naturaleza de la operación y específicamente qué es lo que le estés prometiendo de valor a tu cliente interno y externo. Entonces vamos a tomar un ejemplo bastante real en esta siguiente diapositiva de un proceso de recepción, pero donde lo estamos analizando un poquito más a fondo. O sea, nos estamos yendo un pasito más a profundidad para ver en qué consiste este proceso. Puedes ver que está formado por 14 actividades, porque la actividad 15 es ya la del almacenamiento como tal, y eso pertenece al segundo subproceso que vimos hace un momento. No vamos a mencionar cada uno de los elementos, puedes ponerle una pausa para que los puedas leer si así lo prefieres, pero aquí lo que quiero que analices, que veas que cómo es el concepto diferente de analizar esto, es que tenemos divididas cada una de las secciones por colores de acuerdo al tipo de actividad que es. Hay actividades que son simplemente operación, por eso están en azul y las tenemos nombradas tal cual como actividad. Hay actividades que están más relacionadas con la inspección, las tenemos en un tono verde limón. Y hay actividades que están relacionadas con el transporte y los tenemos en color morado. Es interesante cuando lo analizas de esta forma porque no todo lo que haces en el almacén necesariamente agrega valor al cliente final. El primer concepto del que debemos estar conscientes es qué es aquello que en el almacén agrega valor. El valor, desde el punto de vista de un proceso de negocio, es aquello por lo que tu cliente está dispuesto a pagar. Hablamos del cliente final, pero si habláramos del cliente interno, por ejemplo, que puede ser ventas, si eres una comercializadora, puede ser producción, si eres una empresa que fabrica, o sea, ¿cuál es el valor que espera el cliente interno del proceso que estás realizando? Al empezar a identificar las actividades de almacenamiento, como aquellas que son exclusivas de transporte, aquellas que son talacha directa y aquellas que son de inspección, puedes comenzar a analizar cuál es el valor que está implícito en cada una de ellas para el cliente final.
Y tal vez te puedes llevar una sorpresa cuando haces el análisis a mayor profundidad, como lo vamos a hacer a continuación, de que consideres o creas que hay actividades que son importantes y crees que agregan valor al cliente y te des cuenta que realmente no le agregan valor, pero no puedes dejarlas de hacer. Entonces voy a darme a entender con el siguiente ejemplo. Este proceso de recepción es de una empresa 100% real que en su momento cuando dimos una consultoría, redactamos el proceso, cómo lo estaban haciendo en ese momento y esto fue lo que nos encontramos. Y ya después vino una optimización y elementos adicionales, ¿no? Pero esto fue 100% real. Entonces, en este ejemplo, el proceso de recepción, ves que hay 10 pasos que se tienen que realizar desde que llega el proveedor con el vigilante hasta que el almacenista registra la entrada en el sistema. La pregunta clave que te tienes que hacer es, ¿qué es lo que espera el cliente, ya sea interno o externo, de este proceso? ¿Cuál es el valor que realmente espera el cliente interno y externo de este proceso? Aquí puedes pausar el video para poder analizar, ya sea en lo individual o con tu equipo de trabajo, y que puedas hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué será lo más importante? Muchas personas por lo general mencionan que lo que esperan los clientes tienen que ver con las actividades o los pasos relacionados con la inspección del material, la inspección de la documentación. Pero la realidad es que el único valor agregado que estamos otorgando a un producto cuando estamos recibiéndolo en el almacén es registrar ese producto o material en el sistema. Creo que estarás de acuerdo conmigo que si no está registrado en el sistema, cualquiera que sea el sistema que utilices, el proceso, o mejor dicho, el material no existe en la empresa. Tiene que estar registrado en el sistema para que el resto de los procesos, tanto administrativos como operativos, puedan seguir su curso. El no registrarlo en el sistema provoca una serie de complicaciones enormes en toda la operación y ya haremos un video donde expliquemos de todo lo que pasa cuando no registras en el sistema, porque puedes registrar, pero a lo mejor lo haces a destiempo. El registro en el sistema se debe de realizar por lo menos el mismo día que se hace la transacción, por lo menos. Si eres una empresa que tiene más de un turno, lo ideal sería que registres todos los movimientos en el turno en que se realizan. Pero a veces esto no es posible y lo que tenemos que validar es que al menos se registre en el día que se hacen los movimientos. Entonces, esto es lo que espera el cliente interno y externo. No espera que te la pases inspeccionando. Eso es bien importante. O sea, un cliente nunca va a esperar que te la pases inspeccionando. Lo que quiere es que la mercancía esté disponible para ser usada. Si yo quiero comprarte mercancía, yo quiero que esté en tu base de datos para que me la puedas cobrar, me puedas facturar. Si yo soy producción, yo quiero que la mercancía esté en tu base de datos, o sea, en la base de datos del sistema, para poderla tomar, hacer una transferencia a producción y poder utilizar esa mercancía, esos materiales sin ningún problema, sin tener después que estarnos preocupando de ver cuánto era lo que se tenía que utilizar, si se usó bien, mal, etc. Ahora, esta sería otra pregunta. ¿Cuál es la principal restricción? La principal restricción tiene que ver, por ejemplo, con los cuellos de botella. El cuello de botella no es el paso que entorpece toda la operación, es el que de forma natural o artificial, porque a veces creamos nosotros los cuellos de botella, son las actividades más lentas. O sea, de forma natural o artificial es la actividad más lenta. Si analizas este proceso, aquí muchas personas se van con la finta de que el trabajo que hacen los vigilantes es el cuello de botella, pero de cierta manera siempre es necesario que alguien esté en la puerta evitando que cualquier persona pueda acercarse al almacén. Entonces, no le llames vigilante, pero tiene que haber ahí algún tipo de filtro. Pero fíjate el paso número 6, que el almacén llame a compras para validar el producto a recibir. Como te comentaba, este es un proceso real de una empresa que ya no lo hace así, pero que en su momento lo hacía. Eran tantos los errores que se tenían que compras dijo, ¿sabes qué? Cada vez que llegue un material, llámame porque quiero ir a revisar contigo que todo esté bien. Y eso provocaba un cuello de botella muy grande. Vuelvo a lo mismo, no porque entorpeciera, sino porque hacía más lento el proceso. Y fue de manera artificial, porque es algo que de manera natural no debería de existir en un proceso de almacenamiento o en un proceso, mejor dicho, de recepción de materiales dentro del almacén. Esta actividad se vuelve algo que tenemos que buscar cómo optimizar o cómo eliminar porque no le agrega absolutamente nada de valor al proceso y ni siquiera es parte de las actividades naturales dentro del almacén. Pero podemos ir más allá. ¿Qué pasos no agregan valor? Y esta es la pregunta clave dentro de tu proceso de almacenamiento. Y aquí se puede generar un poco de polémica. No vamos a entrar demasiado a fondo en este video, pero posteriormente vamos a hablar
de los costos de calidad y cómo afectan directamente al almacén. Pero vamos a analizar esto. ¿Qué pasos, si vemos que el paso 10 es el que agrega valor, es el más esperado, la expectativa del proceso es esta, qué pasos son los que no agregan valor? Nos queda claro que el 6 no, pero hay más pasos que no agregan valor. Y son estos que están aquí en rojo. ¿Qué es lo interesante? Cuando yo veo todos estos pasos y veo que están las partes de la inspección, la pregunta natural es, ¿cómo es posible que digas que la inspección no agrega valor? En primera instancia, no hay que confundir inspección con calidad. Buscar que los productos que estamos adquiriendo siempre tengan calidad y los procesos que hagamos sean con calidad, eso es algo que es implícito dentro de todas las actividades que hacemos en la empresa. No esta discusión, todo lo tenemos que hacer con calidad. Pero ¿cuántas veces inspeccionamos algo para asegurarnos que tiene la calidad? Ese es el problema, porque los clientes no pagan por las inspecciones que hacemos. Si yo quiero validar que algo está bien y lo inspecciono 100 veces, todo ese gasto que estoy invirtiendo para poder hacer la inspección va directamente a mi costo. Y al cliente no le interesa si inspeccioné algo mucho o no. Lo que quiere es que tenga calidad. Pero yo tendría entonces que tener mejores proveedores que me aseguren que los productos o materiales que me están entregando vienen con la calidad suficiente para las expectativas que yo le estoy generando a mi cliente. Ojo con esa parte. Por eso es que las inspecciones que tenemos aquí no agregan valor. Y en la esencia, si pudiéramos eliminarlas, las inspecciones como tal, y haciendo que nos aseguráramos que estamos recibiendo productos con calidad, nos estaríamos ahorrando mucho dinero en la operación. Hay pasos que no podemos evitar. El paso 3, el proveedor llega al almacén, tiene que darse, o sea, la mercancía no va a llegar volando o mágicamente. El paso 9, llevar el producto de la recepción a sus ubicaciones, se tiene que hacer a menos que tengas un esquema de justo a tiempo y tengas proveedores muy confiables donde directamente de la recepción lo lleves a las líneas de producción porque estuvo todo tan bien planeado que así lo pediste. Pero en la mayoría de las pymes, pues el justo a tiempo es un proceso que está lejos de realizarse. En algunas ocasiones ni siquiera es necesario. Entonces, de la recepción tienes que llevar la mercancía a sus ubicaciones.